Santa Fe se sigue desarrollando sobre las bases de la corrupción. Soy Jorge Armando Rocha, gracias por acompañarme en este Expediente 40. Una zona desordenada donde la ley se negocia y se trafica con las influencias. Esa es hoy en día Santa Fe. Estamos haciendo este recorrido por Santa Fe en lo que es la corrupción urbana. En este caso observamos claramente que incluso hay una batalla entre los propietarios originales y las desarrolladoras inmobiliarias. En este caso, arriba de este cerro se lee propiedad privada, pertenece al andador número 1 San Gabriel, delegación Álvaro Obregón. Y bueno, pues justo abajo se realizan construcciones. Vemos estos grandes desarrollos, oficinas, que bueno, pues en muchos de los casos se trata de desarrollos que se sentaron en la ilegalidad. Ahí está claramente el letrero, departamentos desde 60 metros cuadrados hasta 113. El asunto es el tema de los permisos, cómo todo esto de la noche a la mañana fue creciendo, muchas veces sin respetarse la propia norma en materia ambiental de protección civil. En este caso, por ejemplo, incluso vemos que hay camiones de la constructora que se encuentran estacionados de forma ilícita precisamente en esta calle. Ahí está claramente el letrero de no estacionarse y bueno, pues estas inmobiliarias no les importa, simplemente se estacionan ahí para hacer sus trabajos. Ahí no es una zona debida ni legal de carga y descarga, pero pues aquí se ha dado un asunto de corrupción, cada quien hace lo que quiere, interpreta la ley a su manera y bueno, pues son de estas cosas que vamos viendo de la corrupción urbana aquí en Santa Fe. Y es que la iniciación del caos y de la mala planeación pasa por la regencia de Manuel Camacho Solís, hoy senador del PRD. Empezamos a tener citas con Camacho Solís para que nos explicara el agua, el tráfico, el drenaje, todo cómo iba a quedar Camacho Solís. Él dijo que no había problema, que todo ya estaba planeado, que antes de que se terminaran todos los edificios, ya teníamos las salidas. Y vemos que después, 26 años después, apenas están haciendo salidas. De hecho, el riesgo es tal en este tipo de construcciones que ya se desgajó parte de un cerro en esta zona de Santa Fe. Hace unos meses, en la parte alta que desde aquí podemos observar claramente, se desgajó el cerro porque están haciendo una construcción. Imagínense los riesgos que esto conlleva para los trabajadores y para quienes van a vivir por acá, porque a pesar de este riesgo de que se desgajó el cerro, pues continúan con las obras. Aquí lo que manda obviamente es el negocio, es el dinero, independientemente del tema de seguridad. Ahí vemos las afectaciones al cerro, se desgajó, insistimos, y a pesar de ello siguen construyendo. Incluso se han puesto algunos letreros en donde se indica que habrá departamentos con gimnasio.
Y todos estos desarrollos, este crecimiento exponencial en Santa Fe se ha dado lastimosamente pues también en contra de las normas ambientales, en contra de las normas en materia de protección civil. De hecho, aquí nos muestran lo que piensan hacer, este gran desarrollo. Nos señalan el precio de los departamentos desde 1.600.000 en esta zona. Grandes negocios. El asunto es que, bueno, pues se ha desgajado el cerro, hay grietas y esto sigue creciendo. Sigan construyendo y desde allá también se marcan ciertas manifestaciones. Nosotros seguimos en este recorrido en lo que es la corrupción urbana en Santa Fe. Y bueno, pues es que poco importa violar la ley. En este caso, claramente vemos el riesgo en materia de protección civil. Hay una grieta bastante pronunciada en este cerro en donde continúa la construcción de este desarrollo en Santa Fe. Ahí está la máquina trabajando, la grieta cada vez más pronunciada. Hace unas semanas se les desgajó ya este cerro. No sabemos qué tiene que pasar. Ahora, el propio jefe delegacional de Álvaro Obregón estuvo aquí, prometió que esto no volvería a pasar. Se clausuró la obra, se pusieron los sellos y esto pues es poco cuando todo se negocia, cuando todo se da en función de la corrupción, de los intereses de unos cuantos. Siguen construyendo, veremos cuántos días pasarán hasta que estalle una tragedia, porque pues ahí está claramente la grieta y siguen construyendo. De hecho, se encuentran los que dirigen la obra estacionados en una zona prohibida y eso no importa. El camión pues está invadiendo la banqueta, ese camión de la constructora, y es un caos porque aquí lo que impera, insistimos, es la corrupción urbana en Santa Fe. Investigadores de la UNAM la consideran a Santa Fe como una utopía neoliberal en la que se demuestra una falta de planeación y de inteligencia. A ver, el asunto de la corrupción, veamos nada más lo que permite en Santa Fe. De hecho, estamos en una obra en la que los propios trabajadores se están quejando de que no hay el pago debido de parte de la constructora. Se señala en esta manta: señor Mondragón, exigimos el pago de los acarreos del trabajo ya realizado. Esta obra está parada por falta de pago. Es lo que los trabajadores demandan a la constructora. En Santa Fe ellos dicen no nos están pagando. Y bueno, pues la demarcación Álvaro Obregón por igual ha colocado algunos avisos que son muy claros: área de alto riesgo, aislamiento y suspensión temporal como medida de seguridad y preservación de la vida, con fundamento en los artículos, vienen varios, también con fundamento en el reglamento de la Ley de Protección Civil. A pesar de estos sellos, las obras continúan en toda esta zona de cerros. Incluso vemos allá cómo está saliendo polvo por lo que están extrayendo. Allá hay una máquina y a pesar de que la propia delegación dice es un área de alto riesgo, aquí lo que manda es el negocio y la corrupción, porque los constructores siguen su paso a pesar de que los propios trabajadores dicen no nos están pagando debidamente, y también a pesar de que están en una zona de riesgo y que lo reconoce así la propia delegación Álvaro Obregón.
a pesar de estas anomalías, pues siguen su paso. De hecho, aquí hay letreros de suspensión, suspendido por infringir el reglamento de construcciones y o anuncios. Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón. A pesar de los sellos, estamos nosotros viendo claramente cómo las máquinas siguen su paso. O sea, hay un tema de simulación en esto de la corrupción en Santa Fe, porque la delegación hace como que algo sucedió tras el desgajamiento, o sea, vino a poner los sellos, pero siguen trabajando. El desarrollo finalmente se va a construir, esa es la intención del negocio. Y es parte de lo que nosotros vamos viendo, los trabajadores. Y bueno, pues la corrupción campea precisamente para que Santa Fe siga creciendo sin un orden urbano adecuado. De hecho, hay quienes hoy en día pagan grandes sumas en dólares para comprar departamentos exclusivos sin saber que viven junto a rellenos sanitarios retacados de basura, que expiden gases que implican riesgos constantes. Estos son otros elementos del expediente 40. Santa Fe recibe a diario unas 100,000 personas de la llamada población flotante. Entre 2004 y 2010, el gobierno del DF canalizó más de 330 millones de pesos al fideicomiso que administra Santa Fe. En la zona existen hoy en día 4 universidades y alrededor de 100,000 personas que trabajan en Santa Fe. Y en este caso, el desarrollo inmobiliario en Santa Fe, la delegación Álvaro Obregón cae en un ejercicio de simulación porque coloca este letrero que dice aviso de apercibimiento de retiro con fundamento en la ley del régimen patrimonial y del servicio público. Da este aviso, pero es un mero ejercicio de simulación porque a pesar del aviso vemos, incluso alcanzamos a meter la cámara, ahí hay costales, hay trabajadores, tienen su baño, a pesar de que no se podría estar construyendo por todos los riesgos, por este desgajamiento del cerro, la construcción sigue su marcha. Es una simulación y bueno, pues aquí está el letrero, apercibimiento, o sea, los van a regañar los de la delegación si siguen, pero se hacen de la vista gorda. El riesgo es muy claro. Continúan construyendo, eso sí, trajeron una ambulancia porque seguramente están conscientes del riesgo que en cualquier momento se viene abajo. Ahí vemos trabajadores justo en las orillas. La parte del medio es donde ya se desgajó el cerro. Justo abajo está pasando la maquinaria. Y bueno, pues en esto de la corrupción, de la simulación, la delegación puso sus sellos, después los va a percibir, es lo que indica, pero pues esto continúa. Hay una ambulancia aquí apostada y bueno, pues nosotros avanzamos. Obviamente hay nerviosismo entre los trabajadores. Ahora que nos acercamos, van a mover este coche justo porque nos hemos acercado y ahí viene un aviso de esta obra. Nosotros solamente hacemos el recorrido, viene la vigencia, pero también hay que decirlo, están los sellos
en donde se indica que esto es de alto riesgo, que hay un aislamiento y suspensión temporal que no se está dando. Otro sello de suspendido por infringir el reglamento de construcciones. A pesar de esto, pues la obra continúa. Obviamente pues nos acercamos y ya le cierran, ¿no? Como si no hubiera nadie. Ahí está el candado y bueno, pues está tapando el trabajador como si pues con eso fuera suficiente para que nosotros no nos diéramos cuenta que siguen construyendo a pesar de los sellos. O sea, aquí la ley se la han pasado por donde quieren y el tema también es la delegación pues está haciendo de la vista gorda. Si nosotros, que somos unos simples reporteros, hemos constatado que sigue el desarrollo a pesar de las violaciones a la ley, pues ¿por qué no la delegación podría darse cuenta de todo esto? ¿A poco no hay alguien, algún funcionario que haya pasado alguna vez por acá y se dé cuenta que esto sigue su curso, independientemente de los sellos que colocaron? Pues aquí lo que huele es que más bien eso es un tema de corrupción. Se están haciendo de la vista gorda. Aquí habría que preguntarse quién se está beneficiando de todo esto. Hace pocas semanas se desgajó un predio por una construcción irregular en Santa Fe. A pesar de que las autoridades suspendieron la obra, esta se continúa realizando. Es parte del monumento a la corrupción que hoy envuelve a Santa Fe a la vista de todos. En este caso, la jefatura delegacional de Álvaro Obregón, a cargo de Leonel Luna, es omisa y brilla por su ausencia. Ahora nos fuimos justo del otro lado de donde están construyendo esta obra de forma ilegal. Es el edificio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. Este edificio ha sido dañado, tiene ya grietas precisamente por el desgajamiento del cerro, por la construcción que siguen haciendo y que no obstante existen los sellos de suspensión de obra, esto continúa. Y bueno, pues los propios trabajadores de la Zagarpa han alzado la voz y dicen que se les llenó de grietas ya todo esto, que es propiedad federal. Vamos a avanzar para que vean que justo debajo de esta parte se ve la obra que siguen haciendo a pesar del riesgo, a pesar de las grietas, de los deslaves, de los desgajamientos. Y bueno, pues a propósito de el desorden urbano, aquí hay un servicio de grúas instalado en plena carretera federal, que es el servicio de grúas, vean. Pero ahora sí que eso ya es otro de los temas que tienen que ver con el asunto de la corrupción urbana. Ya de este lado es delegación Coajimalpa. E insistimos, aquí hay un servicio de grúas en la carretera federal. Parte de la corrupción, del desorden urbano, aquí también en la parte de Coajimalpa, carretera federal, y aquí pusieron temporalmente un servicio de grúas y también ilegalmente. Justo acá abajo está toda la construcción. Y bueno, pues poco alcanzamos a ver, pero sí queda constancia que es la otra parte justo donde estábamos haciendo el recorrido. Esa parte ya es Álvaro Obregón, en donde estamos es delegación Coajimalpa, pero pues ahí está el asunto también de las afectaciones. Y es que en Santa Fe el desarrollo urbano,
como en otras partes de la Ciudad de México, se ha dado de una forma desordenada y en función de intereses particulares. El negocio es el que se impone por encima del daño al medio ambiente y las medidas en materia de protección civil. Y es que en esta zona de Santa Fe también hay una serie de irregularidades en lo que hace a cómo se fueron asentando distintos desarrollos, edificios, oficinas. Aquí podemos observar claramente las barrancas de Santa Fe. Esto es delegación Álvaro Obregón, así como en otras zonas de la delegación hay invasión irregular, sobre todo en colonias populares. También en Santa Fe todo esto se ha ido llenando de desarrollos de forma irregular. De hecho, ahora estamos observando que precisamente en esta barranca están sembrando árboles, esta barranca federal, y se trata de irla rescatando porque este desarrollo irregular ha hecho que se pierda lo que ya se tenía de áreas verdes en esta parte de Santa Fe. Y bueno, pues sí, innumerables los negocios que se han hecho, que en su momento, hay que decirlo, desde la regencia de Manuel Camacho Solís, en donde ya trabajaba de la mano Marcelo Ebrard, todo esto se fue repartiendo como si fuera parte de un botín en contubernio, las propias autoridades con empresarios, y bueno, pues todo esto se ha llenado de desarrollos hacia allá, distintos edificios. Parte de estas barrancas, por cierto, se utilizan todavía como basureros a cielo abierto. Aquí vemos claramente una buena cantidad de basura. Y sigue creciendo Santa Fe sin reparo, con la falta de regulación, con la falta de planeación. Sabemos que pues ya incluso hay problemas con el sistema de aguas, hay zonas en donde ya no se conecta este sistema hidráulico, simplemente son pipas las que abastecen. Esto crece porque lo que ha mandado es básicamente el negocio. Podemos observar hacia allá toda esta invasión irregular también de las barrancas. Y los propios trabajadores se quejan de los malos tratos de sus empleadores. En este caso en particular, debido al deslave registrado en la obra de un desarrollo inmobiliario ubicado en Paseo de la Reforma 425 en Santa Fe, un edificio de la Secretaría de Agricultura quedó dañado, por lo que una parte de sus instalaciones han sido desalojadas al presentar grietas y riesgo de colapso. Aquí en la zona de Santa Fe continúa la construcción de una serie de obras irregulares, y en este caso estamos ya en la zona de Coajimalpa. Le colocaron a todo este terreno los sellos debidos de clausurado el pasado 26 de abril. Insistimos, ya estamos en esta parte que corresponde a Coajimalpa, la que observamos anteriormente es la delegación Álvaro Obregón, y a pesar de que hay sellos, siguen construyendo. En este caso hay una serie de sellos en esta obra de Santa Fe, y bueno, pues vemos que en efecto, por lo pronto, han parado ya la construcción de este desarrollo inmobiliario. Pero bueno, es un ejemplo de cómo cualquiera ya se mete a un terreno a construir en Santa Fe. Ahora sí que primero construyen y después piden los permisos. En este caso, la obra está parada. Hay que decir que buena parte de Santa Fe se desarrolló de esta forma, de manera irregular, sin permisos de la delegación,
de la Secretaría de Desarrollo Urbano, sin los debidos permisos en materia de protección civil y medio ambiente. Y bueno, pues aquí lo que ha imperado es el negocio. Nos metemos, empezamos a construir la obra, a escarbar, metemos la maquinaria y vemos si la autoridad hace algo o negociamos. Es parte de lo que es también el modus operandi y que se ha permitido desde la regencia de Manuel Camacho Solís. A pesar de estas irregularidades, los desarrollos en Santa Fe, con la complicidad de los gobiernos, siguen su paso. Urbanistas alertan que la forma en la que está construida Santa Fe la hace por demás peligrosa, con edificios muy altos, en los que ante cualquier tipo de emergencia sería muy complicado auxiliar con servicios a la gente. Áreas verdes ni imaginarlas. Peor aún, hoy en día muchos edificios de Santa Fe se abastecen de agua a través de pipas, pues los servicios básicos son complicados de ser provistos en medio de barrancas, tiraderos de basura y minas. A pesar de ello, muchos de estos desarrollos se construyen sobre zonas de riesgo, pero el negocio es el que manda. Es así como, no importando los reglamentos en materia de protección civil o en materia de protección al medio ambiente, se sigue desarrollando Santa Fe sobre las bases de la corrupción. Soy Jorge Armando Rocha, muchas gracias por haberme acompañado en este Expediente 40. Quédense en Informativo Domingo 40.